Bueno, vamos a iniciar con la clase número 2, que habla sobre Hugo Chávez. Hugo Chávez y el socialismo del siglo XXI. Es un... Si analizáramos todo lo que tiene que ver con el socialismo del siglo XXI, nos llevaríamos horas, 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 horas. Lo que hice fue resumir, como lo hemos venido haciendo, de una manera muy básica todos los postulados del socialismo del siglo XXI y lo hice muy sintético. Pero he decidido también iniciar esta clase respondiendo las dudas que ustedes han puesto en los exámenes. Son pocas dudas, son muy poquitas, pero sí me parecieron muy buenas y son dudas que creo iba a ser muy complicado resolverlas a través de la escritura, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejercicio el dejar que las dudas las pueda yo responder a través de este video, ¿no? Vamos a hacerlo de una manera muy rápida para poder avanzar rápido a todo el video. Bien, la primera. Primero, copié y pegué tal cual las dudas como estaban en el examen, las puse así. Si hay algunas que están mal redactadas o demás, bueno, pues ya eh, es porque las copié y las pegué tal cual. La primera, ¿qué sabes sobre la opinión de la Iglesia Católica ante la forma de llevar la religión y los problemas sociales actuales de Raúl Vera? Bueno, Raúl Vera es un personaje que se destaca dentro de los obispos de México como un gran crítico porque les critica mucho a sus hermanos obispos, él le llama así a sus hermanos obispos, su manera de actuar frente a los problemas sociales y frente a los problemas de la Iglesia Católica. Vamos a resumir muy rápidamente. Critica mucho el problema de pederastia, está en contra de ello. De hecho, dice que los Legionarios de Cristo, que es donde nació, donde salió, fundó, perdón, Maciel Marcial, sí, Maciel Marcial, esa congregación debe de realizar un análisis de conciencia muy profundo, ¿no? Cuestiones muy de la iglesia. Habla también mucho sobre el papel de la mujer en la iglesia. Él dice que es una vergüenza donde se tiene a la mujer, porque si ustedes se fijan, quienes controlan la iglesia católica, quienes toman las decisiones de la iglesia católica, son los hombres, y la mujer se ha hecho a un lado. Entonces él habla de que es una vergüenza donde se tiene. Habla mucho también sobre la crítica del dinero del narcotráfico dentro de la iglesia. Él no justifica, al contrario, está en contra de que el dinero del narcotráfico entre a la iglesia a través de limosnas. Es una persona muy crítica. El problema de la iglesia católica es la jerarquía que tiene, ¿no? Es muy difícil llegar a penetrar en todos los puntos de la iglesia, pero Raúl Vera ha sido muy crítico en todo ese aspecto. Les recomiendo el libro El Evangelio Social de Raúl Vera, que lo escribió junto con Bernardo Barranco. Está muy interesante, son entrevistas que le hace Bernardo a Raúl Vera y habla de todo, cuestiones sociales, cuestiones políticas, cuestiones religiosas. Se los recomiendo. Si no lo quieren ver, busquen en YouTube un video. Hay varios videos, pero está Sacro y Profano, que también es de Bernardo Barranco, en la entrevista a Raúl Vera. Y está otro con Sergio Aguayo, una entrevista, también es muy buena en el Colegio de México. Segunda pregunta, ¿México alguna vez se vio presente en dicha escuela? ¿Y existe algún personaje en específico que fundó esa escuela? No hay algún personaje en específico, solamente se sabe que se fundó durante el periodo de gobierno de Roosevelt y que si México se vio presente en dicha escuela, tampoco hay documentos oficiales que avalen que sí se haya pertenecido a la escuela, pero en los años 60, 70, ustedes lo vieron en Historia de México 2, hubo guerrillas en nuestro país. Y hay muchas prácticas, hay muchos libros. Está México Rojo, son varios, se me fue ahorita el nombre.
que narran prácticas que tenía el gobierno mexicano que eran muy parecidas a las prácticas que hacían los gobiernos latinoamericanos que estaban dentro de la Escuela de las Américas. Muy, 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 muy parecido. Hay prácticas como por ejemplo de tortura, prácticas donde incluso se narra la desaparición de personas como lo hacían en Latinoamérica. Entonces no se puede saber realmente si México perteneció oficialmente a la escuela. Y otro dato que encontré es que el general Bucio es el actual líder, el actual jefe de la Guardia Nacional que acaba de fundarse ahora en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, parece ser que es egresado de la Escuela de las Américas. No me atrevería a confirmarlo porque pues no hay, repito, no hay información oficial, pero varias fuentes, varios libros hablan de que México sí tuvo presencia dentro de la Escuela de las Américas. Siguiente, me parece que sí lo tengo claro, aunque no entendí bien si la teología de la liberación es una considerada rama del marxismo. Esto se parece mucho a la pregunta donde acá también me dice que si es o no una corriente del marxismo. A ver, la vida a ustedes les va a enseñar, los años le van a enseñar que todo lo que vean no es palabra absoluta. Se van a encontrar con muchas ideas sobre un mismo tema. Ejemplo, cuando yo estudié marxismo, teoría política marxista, vimos alrededor de 30 o 35 autores más o menos, donde todos coincidían en algunas cuestiones de marxismo, pero cada quien le daba un toque diferente. ¿Sí? ¿A qué voy aquí? A que para algunos politólogos decimos que la teología de la liberación es una rama del marxismo, porque atrae diferentes postulados, ¿no? Atrae la igualdad, el bien común, atrae la lucha de clases, donde el pobre debe ser la principal figura, pero aplicadas a la religión. Por eso para algunos es considerado una rama del marxismo. Habrá quienes son más puristas, son más así de hueso colorado, que que no lo aceptan como una rama del marxismo, ¿no? Simplemente lo aceptan como una reflexión. Si le preguntas a un historiador va a tener su propia interpretación. Si le preguntas a un economista también, a un sociólogo también. Lo que te puedo decir como politólogo es que para nosotros sí es considerada una rama del marxismo porque obtiene algunos postulados del marxismo original y los aplica en la Iglesia Católica. ¿Sí? Por eso para nosotros sí es considerada una rama del marxismo. Siguiente. Dice, pero ¿en qué se enfoca la teología de la liberación? Lo que entendí, profe, fue que pues debe haber una igualdad social y económica para ahora sí ser o no ser parte de la evangelización católica. Exactamente así es. La teología de la liberación se enfoca más en traer igualdad social, igualdad económica, para después evangelizar a la gente. O sea, lo que le interesa en primer lugar a la teología de la liberación es la igualdad social. Es que haya cancha pareja para todos, ¿no? Así tal cual como existe, así vendría siendo. Siguiente, la Revolución de Chile no la comprendí del todo bien. ¿Cuál Revolución de Chile? Porque cuando hablamos de Revolución de Chilena, vamos a encontrar 1810, 1829, 1851, 1859, 1891. Hay unos que consideran al gobierno de Salvador Allende como revolución chilena, el golpe de Estado de 1973, y hay otros autores que están metiendo las protestas que hay en el país desde el 2019 como una nueva revolución chilena. Lo que yo hablé en el video pasado era sobre cómo Salvador Allende llega a la presidencia como el primer socialista elegido democráticamente, y Augusto Pinochet, que era un general del ejército chileno, inspirado en todas estas ideas de los estadounidenses, realiza un golpe de Estado y quita del poder a Salvador Allende. Y es desde 1973 hasta 1988 cuando se mantiene la dictadura chilena con Augusto Pinochet, más o menos.
un poco si es o no una corriente del marxismo, bueno, ya lo vimos. Las que sigue, yo quiero saber exactamente qué es la Escuela de las Américas. Lo vimos en el video. Es una escuela tal cual que fue fundada por Estados Unidos para capacitar a miembros del ejército de países latinoamericanos, eh, para capacitarlos, para educarlos, para formarlos militarmente, para combatir todo lo que tenga que ver con cuestiones socialistas. Sí, es un resumen de lo que vimos en el video, pero en el video trato de verlo otra vez para ver si queda la duda. Esto es interesante. La teología de la liberación es escasa. Pocas iglesias la siguen o es un movimiento muy fuerte. Son pocos los que siguen la teología de la liberación. ¿Por qué? Va a depender mucho de... Estamos hablando de sacerdotes. Va a depender mucho de dónde te formes, en qué seminario, de en qué diócesis estás, de tu obispo. Va a depender muchísimo de eso. Eh, Por ejemplo, aquí en Aguascalientes, son pocos los sacerdotes que siguen la teología de la liberación, pero porque también el obispo es un conservador de primera, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión, cuando vino Raúl Vera a la Universidad Autónoma a una conferencia, precisamente a presentar el libro del Evangelio Social, se presentó el obispo de aquí de Aguascalientes, José María de la Torre. José María de la Torre es un hombre de lo más conservador que ustedes se puedan imaginar. Es conservador, además no poder. Y estaba en primera fila. Y en la conferencia le preguntó un estudiante a Raúl Vera que él, qué opinión tenía sobre los homosexuales, porque el obispo de aquí de Aguascalientes se ha encargado incluso de compararlos con perros, ¿no? Algo así. Hace como 2 o 3 años hubo una polémica porque el obispo de aquí los comparó con perros. Entonces Raúl Vera le dice, y respetando la figura de José María, dice, pues yo no soy quien para juzgarlos, porque todos somos hijos de Dios. Con esa frase, o sea, pues le dio una cachetada con guante blanco al obispo de aquí, ¿no? Entonces, a lo que voy, va a depender mucho de dónde te formes como sacerdote. Aquí en Aguascalientes son pocos los sacerdotes que lo siguen. Pero si te vas a Chiapas, si te vas al sur del país, te vas a encontrar con muchos sacerdotes. También va a depender mucho de quién sea la cabeza de la Iglesia Católica, quién sea el Papa. El Papa Francisco, por ejemplo, en estos momentos muchos lo consideran como un miembro más de la teología de la liberación. El Papa Francisco es argentino. Y si ustedes investigan la historia del Papa Francisco, es un papa que le gusta apoyar a las minorías, a las mal llamadas minorías. En cambio, Juan Pablo II, el ahora santo para la Iglesia Católica, él fue papa del año 76 más o menos al 2004, algo así. Él era muy conservador y la teología de la liberación la condenaba. Entonces, va a depender mucho de el contexto en el que se desenvuelvan. ¿Sí? No es algo como que... no es como un partido político donde tú eres seguidor de la teología y lo puedes gritar a los cuatro vientos. No, porque sí la Iglesia Católica al interior es muy especial, es muy especial. Entonces, yo me atrevería a decir que son escasos los sacerdotes que siguen la teología de la liberación y los pocos que la siguen están escondidos, no lo gritan a los cuatro vientos. No me quedó claro qué es el EZLN. El EZLN es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y se fundó, bueno, no se fundó. Salió a la luz el 1 de enero de 1994 en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Y lo que buscan es una reivindicación del indígena, ¿no? Generalmente, históricamente, el indígena siempre ha estado en los últimos lugares de la cadena social. Y ellos lo que buscan es una reivindicación. Están muy interesantes los postulados. Espero... igual más adelante te mando algún video a ti que me mandaste ese video, esa duda, porque también eso lo debieron de haber visto en Historia de México 2. Entonces, básicamente es eso, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional que busca la reivindicación del indígena en México. Aunque me interesó mucho la teología de la investigación, bueno, yo creo que es de la liberación,
Me di a la tarea de investigar más. ¿Me recomienda algo para entender mejor? 3 libros. El primero, el clásico de Leonardo Boff, que se llama Teología de la Liberación, así tal cual, Teología de la Liberación de Leonardo Boff. El segundo, Introducción a la Teología de la Liberación, de un autor que se llama apellida Rowland. Y el tercero, que te va a ayudar a entender al Papa Francisco, al actual líder de la Iglesia Católica, que se llama El Papa Francisco y la Teología del Pueblo, de Escanone. Escanone se apellida el autor. El Papa Francisco y la Teología del Pueblo. Está interesante porque te va a hablar de la visión del Papa, ¿no? De esta reforma que está tratando de hacer el Papa, pero que también es difícil de que llegue a plasmarse. Porque imagínate, el Papa Francisco quiere implantar estas reformas de la teología de la liberación en toda la Iglesia Católica, pero tiene que pasar por los cardenales, tiene que pasar por los episcopados latinoamericanos, bueno, episcopados regionales, después los episcopados de cada nación, después las diócesis, después con los obispos. Es muy complicado que llegue esa reforma, pero no es imposible. La que sigue, ¿por qué Allende fue el primer socialista elegido por el pueblo? O sea, ¿cómo fue que la gente votó por él? Salvador Allende se presentó como cualquier candidato a la presidencia. Eh, Salvador Allende fue candidato a la presidencia en 1970, 1956, 1952. A ver. 1970, 1966, 1962 y 1958. A la cuarta vez fue cuando ganó la presidencia. Y siempre se mantuvo como socialista. A lo mejor tu pregunta es, ¿por qué ganó un socialista la presidencia? Bueno, pasa lo mismo que con Donald Trump y pasa lo mismo que con López Obrador. Representan una nueva forma de hacer política. Donald Trump durante toda la campaña presidencial fue un tonto, o sea, tenía una forma de hacer campaña muy tonta, es un grosero, un altanero, pero representaba una nueva forma de hacer política, porque se enfrentaba a alguien tradicional, a Hillary Clinton. Andrés Manuel igual, representa una nueva forma de hacer política. Salvador Allende fue lo mismo. Fue algo novedoso, a pesar de que había sido 4 veces ya candidato a la presidencia, en su momento y contra sus contrincantes fue algo novedoso, ¿sí? Pero creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? El por qué ganó, pues fue porque era alguien nuevo, alguien novedoso de hacer política. Y eso representa muchas veces esperanza para las clases medias y bajas. Y son los que logran la mayoría de los votos siempre. Siguiente, sobre la teología de la liberación no me quedó bastante claro, pero ok. La teología de la liberación es esta corriente de la Iglesia Católica con ideales marxistas que buscan la igualdad de la sociedad. Antes de evangelizar, lo que buscan es la igualdad de la sociedad. Repasa un poquito el video, igual y te puede ayudar mejor. Terminamos con las dudas. Sí. Y empezamos con el chavismo. El chavismo es un movimiento político, es una ideología que todo va a girar alrededor de la figura de Hugo Chávez. Hugo Chávez es una ideología de izquierda que, si se fijan, todo va bien cuando decimos es un movimiento cívico, un movimiento militar de orientación socialista. Hasta ahí todo va bien, pero nos agregan la palabra bolivariana. Bolivariana es algo nuevo para nosotros. ¿Qué es el bolivarianismo? Es una corriente de pensamiento político en el cual se agrega todo lo que tiene que ver con lo socialista, todo lo que tiene que ver con lo nacional patriótico y van en contra del imperialismo. Entiéndase imperialismo como aquellas grandes empresas, aquellas grandes naciones que se aprovechan de los más pobres, de los más débiles, de los más pequeños. Agarra ese nombre bolivariano de Simón Bolívar, precisamente, que fue un general del siglo XIX, un general venezolano, que hagan de cuenta es como el Miguel Hidalgo de allá,
¿no? Miguel Hidalgo, que fue el que inició la guerra de independencia. Simón Bolívar inicia toda la cuestión de libertad de la región latinoamericana, no solamente Venezuela, fueron varios países de la monarquía española, ¿no? Entonces de ahí agarran este antiimperialismo, esta lucha por deshacerse del yugo del el país más poderoso y que se ha adaptado a nuestros días para decir que el imperialismo son los Estados Unidos o son los países europeos o las grandes empresas que se aprovechan de los latinoamericanos. Pero ¿quién fue Hugo Chávez? La foto que está aquí es de cuando él hizo un golpe de Estado. Hugo Chávez nace en 1954 y muere en el 2013. Él fue un militar, toda su carrera fue dentro del ejército y en 1992 hace un golpe de Estado. Este golpe de Estado no tiene frutos, a él lo descubren y lo detienen y lo meten a la cárcel durante 2 años, en 1994 es liberado. Y de ahí se lanza a la presidencia, en 1994 se lanza por primera vez a la presidencia y pierde, pero en el 99 se convierte en presidente de Venezuela. Les recomiendo, y igual se los pongo al rato en la plataforma, 2 entrevistas que hay de Hugo Chávez. Una es de 1999, antes de tomar posesión como presidente. Cuando él toma posesión como presidente en el 99, luego inmediatamente lanza un referéndum para hacer una nueva constitución. Y esa nueva constitución se aprueba incluso en 1999, a finales de 1999. Y ustedes van a poder ver el cambio de actitud que tuvo Hugo Chávez. Hugo Chávez, antes de esa reforma de la constitución, de esa creación de una nueva constitución, era un presidente tranquilo, un personaje que estaba incluso vestido de civil, que decía que no se iba a perpetuar en el cargo y demás. Y cuando se aprueba la nueva constitución, es todo lo contrario. Es un personaje que se viste de militar, es un personaje que habla en contra de los yanquis y demás. Entonces, voy a ponerles ahí en la plataforma esas 2 recomendaciones. Van a ser 3, ahorita van a ver la otra. Pero de cómo cambió el mensaje de Hugo Chávez. Es muy interesante ver eso. ¿Qué es lo que lleva o qué es lo que logra Hugo Chávez para que su presidencia fuera un éxito? Primero, el populismo. Era un personaje carismático a más no poder, ¿eh? O sea, era un personaje que movía a las masas, se ponía a cantar ahí en sus meetings. Era un personaje que luego que llegó a la presidencia puso de moda un programa de televisión donde él era el conductor, ¿no? Todos los días salía este programa de televisión, algo así como las mañaneras de Andrés Manuel López Obrador ahora, pues así era ya. Por eso, ustedes van a ver, vamos a ver algunos puntos que hizo famoso Hugo Chávez y tienen mucha coincidencia con Andrés Manuel López Obrador. Por eso a muchos les da la preocupación de que nos convirtamos en la nueva Venezuela, ¿no? Pero vamos punto por puntito, ¿no? Populista a más no poder el hombre. Convirtió la bandera de Venezuela en uniformes deportivos, él andaba con su chamarra, con la bandera de Venezuela, así, todo lo que da. Populista de todo, contaba chistes, un carismático el hombre y eso lo logró llevar a ser un gran líder, de tal forma que su popularidad con el pueblo durante sus 14 años que duró como presidente estuvo por encima del 50%. Eso es algo dificilísimo, es lo más difícil que puede obtener un presidente, seguir durante 14 años seguidos arriba del 50%. Es muy, muy complicado. Y además tuvo dos cosas que lo hicieron todavía más carismático ante la gente. La primera, su gran sentido de solidaridad. Él convirtió a Venezuela en una gran potencia petrolera y el dinero que sobraba de esa potencia petrolera se lo daba a Cuba, se lo daba a Nicaragua y se lo daba a Bolivia para que ellos siguieran con la lucha del socialismo del siglo XXI. Él así lo llamaba. Entonces, esa imagen de solidario con los otros países pues, le llevaba puntos.
Y la segunda imagen, pues es esta posición de contrapeso de todas las decisiones que tomaba Estados Unidos. Hugo Chávez era el primero que gritaba, ¿no? Hay una muy buena donde va a la ONU y le toca hablar a los Estados Unidos ahí en la ONU y el que sigue es Hugo Chávez. Y llega y hace una frase magnífica que dice, aquí huele a azufre, porque se refería a que los Estados Unidos era el mismo demonio. Incluso él decía que él mezclaba mucho la cuestión religiosa para tratar de llegarle a la gente. Venezuela también es un país donde hay muchos católicos. Y a pesar de que los católicos, los sacerdotes, los obispos no estaban de acuerdo con Hugo Chávez lo que hacía era comparar a Jesucristo, a Jesús, con un gran socialista, ¿no? Él de hecho decía que el paraíso, el reino de Dios que él prometía, era el socialismo del siglo XXI, ¿no? O sea, era un mensaje ahí medio extraño el que tenía Hugo Chávez, pero que le llegaba a la gente. O sea, era una persona que movía las masas porque las movía. Hugo Chávez lo que hace desde 2003 más o menos, él llega a la presidencia en el 99, en el 2003 hace algo que llama las misiones. A cada misión le dio un nombre, ya fuera de personajes de la historia de Venezuela o nombres de algunas regiones populares de Venezuela. Las misiones tenían, se dice, bueno, no se dice, eran alrededor de 21 misiones las que él hizo, pero las más famosas eran aquellas en las que buscaba enseñar a leer y escribir a las personas pobres, siguiendo el ejemplo cubano. Si recuerdan, hablábamos cuando nos referíamos a la Revolución Cubana de que no hay analfabetismo allá en Cuba, pues él siguió el ejemplo de ellos. Había otras misiones donde había estudios primarios, como los que conocemos nosotros, ¿no? La primaria, para sumar, restar, dividir, y había otras misiones para los universitarios. Había también misiones para llevar todos los servicios de salud a los pobres y otras misiones para ayudar a fortalecer la economía. De tal forma que cuando Hugo Chávez estaba como presidente, el empleo aumentó, había acceso universal a los servicios de salud, había apoyos monetarios a la sociedad, como lo que hace ahorita Andrés Manuel de darle becas a medio mundo, de darle pensiones a medio mundo, y había muchas empresas productivas del Estado. ¿Por qué? Y este es el tercer video que les voy a dejar. Ese hombre, el video que les voy a poner es, va caminando por una calle y de repente, ¿de quién es esa finca? No, pues es de tal familia. Expropiese, expropiese. ¿De quién es aquella empresa? No, pues es de fulano. Expropiese. O sea, en 5 minutos el hombre expropió como 5 o 6 lugares. Y era lo que hacía. Todas las empresas, empresas petroleras, empresas de energía eléctrica, empresas de telecomunicaciones, empresas de alimentos, las expropió como no tienen idea. O sea, el hombre expropió miles de empresas, ¿sí? Y eso le ayudaba a generar empleos. El problema es que se muere Hugo Chávez. Hugo Chávez se muere de cáncer en el 2013 y llega a la presidencia su vicepresidente, Nicolás Maduro. Nicolás Maduro es aquel hombre, y también, yo creo también se los voy a poner ese video, les voy a poner esos 4 videos. El primero, el de 1999 de Hugo Chávez, después cuando ya se hace presidente con la nueva constitución, el de las expropiaciones, y el último es de Nicolás Maduro, donde Nicolás Maduro también trata de llegarle a la gente, ¿no? Hablando de, es que sentía el espíritu de Hugo Chávez en el pajarito, ¿no? Y le hablaba a un pajarito, y que el pajarito era Hugo Chávez y le mandaba mensajes y demás. Nicolás Maduro es cero carisma a comparación de Hugo Chávez. Entonces se muere la cabeza del proyecto, y cuando se muere la cabeza del proyecto, quien lo suple no tiene carisma, no hace que las masas ya no lo sigan.
Ese es el primer problema. El segundo problema, para tú cubrir todo este tipo de misiones, las misiones sociales, necesitas dinero. Para tú darle acceso universal a la salud a la gente, para darle apoyos monetarios a la sociedad, necesitas dinero. El dinero se acaba y por lo tanto necesitas endeudarte. Se dice que hasta 2019, la fuente más nueva fue 2019, la deuda externa de lo que se conoce es de más de 160 mil millones de dólares. O sea, es una deuda impagable. Y eso agréguenle a que una de las soluciones que hizo Nicolás Maduro fue imprimir más billetes. Y al imprimir más billetes, tú lo que provocas es inflación. La inflación es, precisamente su nombre lo dice, el costo inflado de todos los productos y servicios. Aquí en México, nada más para que se den una idea, cuando hablamos de una inflación del 3 o 4%, todos estamos locos, porque los precios de los productos se suben, ¿no? Como por ejemplo el huevo. El huevo de estar en 20, 25 pesos el kilo, llegó a estar hasta en 50, 60 pesos el kilo. Ese rango de precio es la inflación, ¿no? Es lo que hace que se infle el producto, el precio del producto. Pues en Venezuela, la inflación está en más de 9.500%. O sea, eso está de locos. Es una inflación enorme. Y el que haya inflación te va a provocar pobreza, porque el dinero no te va a rendir. A lo mejor con 100 pesos aquí en México, no sé, antes de que subiera la tortilla, comprabas, no sé, cuando costaba 10 pesos el kilo de tortilla, se me ocurre. Bueno, todavía está más atrás, fíjate, cuando, como ustedes saben, o si no saben, ahorita se van a enterar, mi familia tiene una tortillería. Entonces, yo me acuerdo cuando el kilo de tortilla costaba 50 centavos. Imagínate con 100 pesos, con 10 pesos, comprabas 20 kilos de tortilla. Ahorita con 10 pesos, no compras 3/4 de kilo de tortilla. Entonces, para que se dé una idea de más o menos la inflación, cómo va afectando a tus ganancias como trabajador, a tu salario. O sea, ya no te rinde el salario. El siguiente punto, el problema es el encarecimiento de productos debido al control de precios. ¿Y esto en qué va? Se los explico con el ejemplo de las tortillas. Más o menos para 1994, del 94 al 97, 98, el gobierno mexicano controlaba el precio de la tortilla. ¿Cómo lo controlaba? Adquiriendo toda la producción de maíz y toda la producción de harina. De tal forma que los tortilleros tenían que ir a comprarle al gobierno lo que el gobierno liberara de harina. ¿Sí? Nosotros como productores de tortillas no podías comprar 1 tonelada de harina. Ibas y comprabas 1, 2, 3 sacos de 20 kilos de harina diarios. O sea, tenías que ir diario a comprar la harina porque el gobierno lo controlaba. Y eso lo que provoca es encarecimiento de los productos. Nosotros no podíamos elaborar más de 3 sacos de 20 kilos de tortilla. ¿Sí? O sea, si nuestras ventas eran de 100 kilos diarios de tortilla, pues con el encarecimiento que provocaba el gobierno solamente podías vender 60. Y los otros 40, pues no los vendías. ¿Por qué? Porque no tenías producto, no tenías materia prima. Y eso es lo que está provocando el encarecimiento de los productos. Ustedes vean las noticias, vean videos donde van al centro comercial, no hay productos y los pocos productos se los están racionalizando. Les venden solamente 1 kilo de arroz, 1 kilo de frijol, etcétera. Y eso ya lo estamos viendo ahorita con lo de la pandemia. Si les ha tocado ir a hacer compras al súper, hay lugares, por ejemplo en Walmart, donde solamente te dejan llevarte tres latas de atún, por ejemplo, o 3 litros de leche. No puedes comprar más.
¿Por qué? Porque hay un encarecimiento de productos. Aquí en México, debido a la gente tonta que fue a hacer compras de pánico y que compraron hasta camas y camas de papel sanitario, que bueno, es una tontería, pero en fin. Allá en Venezuela no. En Venezuela el encarecimiento está para controlar los precios, ¿no? Precisamente el ejemplo que les decía de las tortillerías. Y el más grave problema que hay ahorita es la corrupción, porque la corrupción bajo este mensaje de que se debe de tener a las personas más honestas dentro de los puestos de gobierno, se están poniendo a familiares, ¿sí? Ustedes vean todos los puestos de primer nivel que hay en Venezuela, los nombres, y son familiares entre sí. Y eso lo que está generando es corrupción. Eso es corrupción. Y al encarecer los productos, también estás generando corrupción en el mercado negro. Y al llevar a cabo un aumento de inflación, el contrabando está en todo su esplendor. Entonces, el caso de Venezuela es un tanto triste porque de pasar a esto, a un aumento de empleo, a un acceso universal de salud, a una sociedad que no tenía problemas monetarios, a un crecimiento de empresas productivas del Estado, pasaste a esto, a una sociedad con una deuda externa impagable, que están pagando productos carísimos por el problema de la inflación, a un encarecimiento de los productos para controlar los precios, porque simple y sencillamente el modelo que creaste socialista no te dio para más, te duró 10 o 12 años, a lo mejor hubiera durado unos 20 si Hugo Chávez no se hubiera muerto, pero como se murió la cabeza del proyecto, automáticamente se vino abajo el proyecto de Venezuela. Y estamos viéndolo en, ya no es tan notorio ahorita por lo del COVID, pero está canijo la cuestión de Venezuela, ¿no? Y si se fijan, hay muchas cosas que tienen semejanza con el discurso, con la forma de trabajar de Andrés Manuel López Obrador con la de Hugo Chávez. Por eso es la preocupación de muchos de que vayamos a ser la nueva Venezuela. Esperemos si no se logre, ¿no? Hasta aquí terminamos este tema, que es el del chavismo y el socialismo del siglo XXI. Si se fijan, fue una forma muy reducida, muy reducida de ver este tema. No nos metimos tanto a la cuestión ideológica, sino nos metimos más a lo que se vio, a lo que se ve, a los datos duros. La actividad va a ser la misma, un examen. Pónganme ahí en el examen sus dudas que les quedaron del tema para en el siguiente video tratar de resolverlas. Nos vemos, cámara, chavos. Espero que esté funcionando esta nueva forma de trabajo. Nos vemos.